Buenos días, hermanito, Dios le bendiga. Hoy 26 de febrero del 2021. Para mí es un placer y un honor dirigirme nuevamente a ustedes a través de las redes sociales, por YouTube. Gracias a los hermanos y amigos que me ven miércoles tras miércoles y domingo tras domingo. Y espero que las clases que he dado a través por este medio pues sean de beneficio para ustedes y vayan comparando lo uno con lo otro, o sea, lo que yo creo y enseño y lo que otros movimientos creen y enseñan. Y el que esté por las escrituras, pues usted le dice amén. Si yo no estoy por las escrituras, pues soy un corrupto de entendimiento y tengo que ser realista, porque así fue que Pablo clasificó o llamó a aquellos que enseñan la Biblia de una manera incorrecta: corrupto de entendimiento. Así que quede claro, por lo tanto, esa palabra no es mía propia, es una palabra del Espíritu Santo dada a través de Pablo. ¿Estamos claros? Así que no vayan a decir que yo estoy personalmente con esa expresión ofendiendo a una o X o tal persona. No, Pablo fue el que lo dijo, y yo como ministro de la palabra y maestro, pues también lo digo, para que la gente entienda lo que son corruptos de entendimiento. O sea, que eso no tiene que ver con el plano personal moral de los seres humanos, sino con el plano de doctrina. Los que enseñan falsas doctrinas, Pablo les llamó corruptos de entendimiento. Y en 2 de Corintios 11, del 1 al 3, Pablo le llamó falsos apóstoles. Y Pablo fue muy celoso con la palabra de Dios, donde en Gálatas 2 maldijo a Pedro por haber apostatado. Así que las cosas de Dios son extremadamente en serio, y el creyente en Cristo tiene que amar la palabra de Dios, y una vez entiende una verdad, decirle amén, porque si no va a tener problemas con el Señor. Pero actualmente el mundo está lleno de religiosos, movimientos, donde estos movimientos tienen sus teólogos, tienen sus institutos que son sus maestros, que son los responsables de enseñar la palabra. Pues por lo tanto, la apostasía tiene que existir, y cuando medimos lo que estos movimientos creen a través de la Escritura, sabemos y entendemos que son corruptos de entendimiento, porque están equivocados en lo que enseñan y creen. Pues el tema que he estado dando en estos días es sobre la mujer. Pues a este caballero, ¿verdad?, Miguel Núñez, que una dama entrevistó acerca de si una mujer puede ser pastora o no, pues entonces esta dama le citó 1 de Corintios capítulo 14, versículo 34, cuando Pablo dijo: vuestras mujeres callan en la congregación. Y entonces él dijo que no, que eso no tenía que ver con el pastorado de la mujer, sino que lo que tenía que ver con el pastorado de la mujer está en 1 de Timoteo 2:12, donde Pablo dijo: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. Ese fue el texto que él utilizó para hacer ver que la mujer no puede ser pastora, y que tampoco puede en la iglesia enseñar en la iglesia cuando hayan hombres y mujeres, porque quien le corresponde hacerlo es solamente a los hombres. Y no solamente él lo cree, sino que también hay miles de ministros donde creen ese error. Los dos textos que él citó los malinterpretó. Primero, en 1 Timoteo 2:12, cuando Pablo dijo: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, la clase que yo di, te probé que eso no tiene que ver nada con la mujer enseñar a los hombres, tuvo que ver con el matrimonio. O sea que en la iglesia primitiva había mujeres que habían usurpado la autoridad del hombre y gobernaban a los maridos. Y en las cartas de Colosenses, como te expliqué, y en 1 de Pedro, Pablo mencionó muchas veces que las mujeres tenían que someterse a sus maridos. Pues ese texto tuvo que ver con eso. Cuando dice: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, no tiene que ver nada con el pastorado de la mujer ni del hombre con la iglesia. Igualmente ocurrió en 1 Corintios capítulo 14, versículo 34. Él dijo que cuando Pablo dijo: vuestras mujeres callen porque no les es permitido hablar, interpretó que eso tuvo que ver que mientras una vez los profetas profetizaban, las mujeres no podían hablar, o sea que tenían que mantenerse en silencio. También te probé que se equivocó en eso. Eso no tuvo que ver con eso. Tuvo que ver, te probé por las escrituras, que en la iglesia de Corinto había muchos problemas
Y entonces en el capítulo 7 de Corintios, Pablo le dijo a ellos en cuanto a las cosas de que me escribiste, porque eran tantos los problemas que había en esa congregación, que en el capítulo 3 de Corintios, Pablo le llamó carnales. Pablo entonces les envió a Timoteo para que corrigiese los errores que estaban ocurriendo en esa congregación. Y uno de ellos era que en el capítulo 14 había un abuso de los dones, profetizaban todos a la vez, hablaban en lengua todos a la vez, y mientras otros profetizaban y hablaban en lenguas, también había mujeres hablando en el culto, que no tenía que ver nada con la predicación, pero ellos solo aplicaron a la predicación. Y te expliqué que si tiene que ver con la predicación, pues entonces la mujer no puede siquiera aprender en la iglesia, porque Pablo dijo, si quieren aprender, pregunten en casa a sus maridos. Prueba contundente que eso tuvo que ver con mujeres casadas. Y cuando Pablo dice, sino que estén sujetas como también la ley lo dice, pues se refirió a la ley del matrimonio, que en aquella ocasión en Corinto había mujeres que no se estaban sometiendo a sus maridos e interrumpían también hablando durante el culto, y Pablo las mandó a callar. Eso es lo que enseña la Biblia y nadie puede refutarlo, nadie puede probar lo contrario. Pues hoy te voy a hablar, ¿sabe? Algo brevemente, que la mujer no puede ser pastora. ¿Por qué la mujer no puede ser pastora? Pues mira, en noviembre 15 yo di un tema del pastorado y en ese video está incluido lo de la mujer, pero hoy te lo voy a decir de una manera resumida. ¿Por qué la mujer no puede ser pastora? Pues porque sencillamente el Espíritu Santo no le plació elegir mujeres para pastoras. Y eso está en 1 Timoteo 3, 1 al 7 y en Tito 1, 5 al 10, donde Pablo habló que si alguno anhelaba ser obispo, tenía que primero anhelarlo, desearlo y ser marido de una sola mujer y tener hijos creyentes, etcétera, etcétera, no dado al vino. Pero vemos que Pablo ahí no mencionó mujeres, mencionó varones. Y cuando habló de obispo, que te expliqué que obispo, anciano, pastor son sinónimos, pues también te expliqué que quienes pueden ser pastor en una congregación local son solamente varones, no mujeres. Te probé también por la escritura en aquel estudio que en Hechos 14 al 23 los apóstoles a través del Espíritu Santo nombraban pastores en cada iglesia, o ancianos, que es sinónimo. Pues por lo tanto, para que una persona pueda ejercer el trabajo del pastorado, tiene que tener los requisitos que Pablo dijo: haberse casado una sola vez, tiene que anhelarlo, tiene que conocer la sana doctrina, tiene que tener hijos creyentes, y esa es la única forma por la que puede ser pastor, pero tiene que haber más de uno con los mismos requisitos para que ambos gobiernen en esa iglesia local. Pero las mujeres no pueden ser pastoras, y punto, porque eso es lo que dice la Biblia. Pero el hecho de que no puedan ser pastoras no significa que no pueden hacer muchas cosas en la iglesia. ¿Qué es lo que estos líderes corruptos han hecho? Le han cortado el derecho que Dios le ha dado a la mujer para que trabaje en la iglesia. En estas congregaciones, mayormente muchas llamadas iglesias de Cristo, las mujeres desde el púlpito no pueden dirigir cánticos, hacer oraciones, no pueden predicar, no pueden enseñar, etcétera, etcétera, porque según ellos eso le corresponde a los varones. No pueden oficiar la cena, no pueden oficiar la ofrenda, porque según ellos eso le corresponde a los hombres, cuando malinterpretaron 1 Timoteo 2:12 y 1 Corintios capítulo 14 versículos 33 al 34. Y ahí se formó un virus, una falsa doctrina, y estos corruptos, como dijo Pablo, le quitaron el derecho a la mujer de hacer trabajos en la iglesia. Pues ¿qué puede hacer la mujer en la iglesia ya que no puede ser pastora, o sea, no puede gobernar? Pues muchas cosas. Te voy a citar la Biblia. Mira, en el Salmo 68:11, la profecía decía que las mujeres iban a predicar el evangelio. ¿A quién? ¿A mujeres nada más? No, a mujeres y a hombres. Eso está en el Salmo 68:11. En Joel 2:28, también Dios profetizó 700 y pico de años antes de Cristo que las mujeres también iban a profetizar. Vuestras mujeres también profetizarán. Eso está en Joel 2:28. Y un profeta, yo te expliqué, que es un representante de Dios aquí en la tierra para hablar acerca de sus cosas. Y te probé por la escritura que Felipe
tenía 4 hijos de doncellas que profetizaban. ¿A quiénes? ¿A mujeres nada más? No, a mujeres y a hombres. ¿Por qué? Porque la prueba te la presenté en 1 Corintios 11:5, donde había mujeres profetizando y orando, y Pablo las censuró, no porque profetizaban y oraban, sino que Pablo las censuró porque estaban haciéndolos sin el velo puesto, lo que significa que si hubiesen tenido el velo puesto, no había razón para Pablo censurarla. ¿Me seguiste? Pues eso es una prueba contundente que te estoy dando, que en la iglesia de Corinto había mujeres profetizando o enseñando y orando, porque eso es lo que dice la Biblia, y eso nadie lo puede refutar. Y entonces, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 23, dijo Pablo, ¿qué pues, hermanos? Cuando os reunís como iglesia, nota, hermanos, iglesia. Iglesia es el nombre de los hermanos. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnan como iglesia, cada uno de vosotros tiene salvo, tiene doctrina, tiene revelación, hágase todo para edificación. Nota, pero Pablo mencionó la palabra hermanos. Pablo no excluyó a las mujeres, la incluyó porque en esa iglesia ya te probé que había mujeres. Y entonces, en el versículo 31, Pablo les dijo, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Nota que Pablo dice, porque podéis profetizar todos. El pronombre todos se refirió a hombres y mujeres. Pero estos corruptos de entendimiento excluyeron a la mujer. Por lo tanto, Pablo está contradiciéndolos a ellos. La palabra los contradice y los refuta. Pablo está ordenando que también las mujeres podían profetizar y orar. ¿Me sigue? Tenemos otro caso. En Hechos 21:9, te dije que Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. Y en Hechos 18 se da el caso de Priscila y Aquila, cuando le predicaron a Apolo, que eso yo te lo dije, ¿verdad?, en la clase anterior, cuando Apolo estaba predicando en la sinagoga de los judíos, que solamente conocía lo del bautismo de Juan, lo tomaron aparte Priscila y Aquila y le expusieron más correctamente el camino del Señor. ¿Y por qué se mencionó primero ella y no a él? Pues el contexto de entender que la que conocía o tenía más conocimiento de las cosas de Dios era ella y no él. Y entonces, pues aquí lo dice claramente, te lo voy a leer, mira. En Hechos 18 dice que Apolo, dice en el 26, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, él está hablando de la sinagoga, cuando se termina el culto en la sinagoga, llaman a Apolo aparte y Priscila es la primera que menciona Lucas, que fue la que enseñó o instruyó a Apolos. ¿Me sigue? Esto es una prueba contundente que Priscila le enseñó a Apolo. Y si no permito enseñar a la mujer porque ejerce dominio sobre el hombre, según interpretaron esto a 1 Timoteo 2:12, pues eso contradice a Pablo en 1 Timoteo 2:12. No lo contradice. Ahí tuvo que ver con el matrimonio. Pero aquí en el caso de Priscila tiene que ver con la enseñanza acerca de Cristo, porque claramente lo dice ahí. Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Viene este corrupto y ellos dicen, no, la mujer también pueden hablarle al hombre, siempre y cuando que no sean en la congregación. Y te sacaron el caso de Priscila para decir que así como Priscila lo hizo, le enseñó a Apolo sin ejercer dominio sobre él. Y ahí te manipularon la Biblia también y te la torcieron. La pregunta es, ¿qué tiene que ver el caso de Priscila y Apolos con la congregación en la iglesia o con un culto a Dios? No tiene que ver nada. Pero ellos te lo aplicaron a la enseñanza de la mujer aparte, a los hombres, pero no cuando hayan hombres y mujeres. Y ahí también te torcieron y te manipularon la Biblia. Pues, por lo tanto, son dos cosas diferentes. Aquí, en el caso de Priscila, no fue un culto de adoración a Dios. Era que Apolo estaba enseñando en la sinagoga de los judíos y no se vería bien que Priscila y Aquila lo corrigiesen dentro de la sinagoga.
donde estaban esos israelitas. No, eso sería algo, ¿verdad? Irresponsable de parte de ellos. Pues ellos esperaron que terminaran, ¿verdad?, el culto en la sinagoga, o lo que estaban haciendo, y cogieron a Apolo entonces y le instruyeron más correctamente, lo hice ahí, más exactamente el camino de Dios. Porque solamente, repito, Apolo solamente conocía acerca de Cristo basado en lo que Juan el Bautista había dicho. ¿Me sigue? Así pues que tenemos una prueba contundente de que el caso de Priscila no tiene que venir con un culto a Dios, no tiene que venir con hablarle aparte a un hombre para que no ejerza dominio sobre él. Eso es un disparate. Pero los corruptos maestros y teólogos de estos movimientos, con todo eso te lo manipularon y te lo torcieron. La Biblia tú tienes que aprenderla a interpretar, mi hermano, porque si no la aprendes a interpretar, va a ser uno corrupto como estos líderes. Bien, pues entonces, dicho esto, ¿qué puede hacer la mujer en la iglesia? Pues sencillo, ya sabemos que la mujer no puede ser pastora y punto. Pero ¿qué puede hacer? Te probé que la mujer estaba orando y profetizaba. Eso te lo probé por las escrituras. Aparte de ello, la mujer puede oficiar la cena, puede oficiar las ofrendas, puede dirigir cánticos, puede orar como los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Puede hacer de todo menos gobernar en la congregación. Eso es lo que enseña la Biblia. O sea, en otras palabras, en la iglesia, la mujer con el gobierno es un trabajo complementario. Es similar al de un matrimonio. En el matrimonio, el orden que Dios estableció es que el hombre es cabeza de la mujer, ¿verdad? El hombre es cabeza de la mujer. Eso está en Génesis 3:15 al 19. Él se enseñoreará de ti y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Pues ese es el orden que Dios estableció. Pero eso no significa que la mujer no pueda hacer lo que el hombre hace. ¿Qué puede hacer el hombre? El hombre puede ser carpintero, albañil, hojalatero, mecánico, pintor. Eso el hombre lo puede hacer y también la mujer lo puede hacer. Porque son trabajos ordinarios que la mujer no puede hacer. ¿Me entiende? Pero la mujer entiende que el marido es cabeza de ella. ¿Me sigue? Eso mismo pasa en la iglesia. La mujer en la iglesia entiende que quienes gobiernan son los varones. Pero así como en el hogar, la mujer también puede hacer el trabajo que hacen los varones. ¿Qué hacen los varones? Enseñan, predican, enseñan el evangelio, dirigen cánticos, oraciones, ofician la cena, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso también la mujer lo puede hacer. Pero estos corruptos de entendimiento que Pablo le llamó, le quitaron todos esos derechos a la mujer. Y ahí entonces, lamentablemente, estos son movimientos apóstatas. Y eso nadie lo puede refutar. Yo reto a cualquier líder de estos que le ha coartado el derecho que Dios le dio a la mujer, que me pruebe lo contrario. Porque en un tiempo yo creí eso, que quede claro, en un tiempo yo lo creí. Pero cuando me metí en la escritura a estudiarlo objetivamente, me di cuenta que estos líderes corruptos manipularon y malinterpretaron lo que Pablo enseñó. Así que la clase de hoy consistió en eso. En qué puede hacer la mujer en la iglesia y qué no puede ser. Repito, no puede ser pastora. ¿Y qué puede hacer? Pues todo lo que te dije. Puede oficiar la cena, las ofrendas,